Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, maestra, compañeras, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de qué hacer profesional del maestro rural. Somos el equipo 2 y está conformado por Anduaga Figueroa de Valicia, Cabral Vizcarra, Ángela, Lucía. Figueroa Yocupicio Perla Yesenia. Luis Daniel López Rojo. Julissa Reyes Valles. Voy a hablar un poco sobre la historia, que empieza por el hecho de que en 1911 Francisco León de la Barra, sucesor interior de Porfirio Díaz, estableció que por obligación se construían escuelas en las zonas más alejadas del país, o al igual en 1925, durante la admisión presidencial de Plutarco Elías Calles, se ordenara la construcción de miles de escuelas rurales cada año, así como para crear la primera Escuela Nacional de Maestros. También voy a hablar sobre maestro rural. Siempre han presentado, presentes, pues se enrolan en la misión de enseñar castellano, lectura, escritura, operaciones fundamentales en aritmética, creaban sus propias técnicas de enseñanza, elaboración de sus propios materiales didácticos, al igual que construyeron ellos mismos las bancas, escritorios para que los infantes pudieran recibir las instrucciones, llevando conocimiento a los pueblos más alejados de todo el país, como, como en comunidades en que los niños no ponían atención por las desnutriciones y por las altas cantidades de piojos que tenían en la cabeza. Llegaban, pues en sí, en todo esto, pues un maestro rural tiene que enfrentarse a muchas cosas, como en hacer cosas como para ayudar a los niños, ya que ellos hacían cosas, perdón, para que los niños, como para que se sentaran. No es muy diferente, al igual de estar en la ciudad, a un maestro rural, porque ellos mismos tienen que, se podría decir que ellos mismos hacen sus propias cosas para enseñar. No como aquí que tenemos un poco más de fácil las cosas, como tenemos el internet, tenemos, tenemos, es, es muy diferente pues por falta económica, porque pues allá no tienen como para estar comprando cosas, estar gastando los papás en ciertas cosas para los niños, porque pues no hay dinero como aquí en la ciudad ya hay trabajo y pues en las partes rurales casi no hay trabajo. También voy a hablar sobre reacciones de diferentes estados. La idea de que los maestros anduvieran por comunidades en donde los gobernantes y grupos para poder ejercían el control no cuya a todos muy bien, así como con los gobiernos del estado de Coahuila, Colima, no podían ponerlo adecuadamente, ya que se sentían vulnerada su autonomía, mientras en Guanajuato rechazó el provino de los incendios. les voy a hablar sobre los agentes normalistas rurales y la profesión. Los simbolizan con diferentes reglas, pero totalmente fuera de la gramática, ya que emplean reglas y el lenguaje de este último como dispositivos para significar la profesión. Las escuelas rurales pueden llevar a cabo metodologías innovadoras que puedan hacer fluir el aprendizaje, ya sea como aulas de multigrado, metodologías activas. A metodologías activas se refiere como tener aulas de multigrado. Los docentes, los maestros buscan la manera apropiada de enseñarles pues así a muchas edades, por ejemplo, que tienen desde primeras a sexto grado. Suelen tener de muy poquitos alumnos y se buscan estrategias para ellos aprender, para ellos enseñarles. Suelen ser también escuelas y aulas abiertas. Las escuelas rurales ayudan a crear aulas abiertas para los familiares también, que para hacer el aprendizaje más dinámico y más fácil para el alumno. También les hablaré sobre el maestro para el estudiante normalista rural. El maestro
Estudiante normalista no hace práctica docente, hace práctica social. El maestro es generador de experiencia e identificación colectiva, por lo que se reconoce como educador comunitario. El educador comunitario organiza, gestiona, media y presiona al interior de la comunidad. El buen maestro no es aquel que enseña bien, es aquel que sale a la calle, da consejos sobre cómo producir la tierra. El maestro debe generar todo tipo de relaciones, excepto enemigas. Los maestros normales rurales se alzan como conciencia social, como una posibilidad de formar a personas de cambio, que sean personas de bien, que sean personas para un cambio para el país, y para las localidades rurales que sean de un impulso. Los normales rurales cumplen una función muy importante para la sociedad. Ellos la hacen frente a la desigualdad, a la injusticia, y esto es los convierte de manera automática en agentes de cambio, en personas de cambio social. Una frase que dice Warman es: en las sociedades campesinas no hay postración, hay obstáculos o incertidumbres, pero también hay actividad. Hay movilización, investigación, imaginación e iniciativa. Educador comunitario. Llamado líder para la educación comunitaria, tiene la tarea de ser un mediador o facilitador del aprendizaje, para lo cual utiliza estrategias que favorecen la interacción de los niños con el conocimiento, con los otros, con la figura educativa y con su entorno social y físico. La localidad desempeña un papel central en la educación del CONAFE porque su participación activa en la educación de los niños garantiza que los contenidos curriculares se enriquezcan con los saberes de los habitantes y que las estrategias pedagógicas sean elementos escolares y extraescolares. Actores principales de la operación de los servicios de la educación comunitaria. Líderes para la educación. Jóvenes entre 16 y 29 años de edad, por lo general originarios de zonas rurales y con escolaridad mínima de secundaria. Los miembros de la comunidad organizados en la APEC intervienen en la definición de acciones, instalaciones y organizaciones de los servicios educativos, así como el hospedaje, alimentación y cuidado del líder. El CONAFE, responsable de proporcionar el apoyo material y operativos necesarios para el funcionamiento de los servicios. El docente y la acción educativa para lo rural, ha de ser definida para ir a la confrontación y discusión por construir aspectos pedagógicos cónsonos a las necesidades e intereses que surgen de las realidades rurales. ¿Cómo hacerlo? A través de la investigación, contacto, captura y práctica de las acciones que permitan desarrollar conocimientos válidos para lo escolar, lo social, lo humano. Mancomunados a su vez con debilidades, fortalezas y oportunidades por transformar, eso sí, sin invadir la propuesta de desafiar hasta su propio sentido y valor humano. Papel importante del docente y los sectores de lo rural. Siempre han jugado un papel importante. Sobre sus hombros han recaído muchas responsabilidades, así como numerosas penuarias. Pero en contra de la realidad pregonada por la ontología educativa se observa que lo rural por lo igual ha absorbido y petrificado en el espacio y en el tiempo. Ambos han caído en el tradicionalismo de la magia y del entorno y de lo cotidiano. Lo docente nunca ha sabido aprovechar la existencia de la vida y lo humano que está a la vista. Con rara extrañeza las ignoran o las modifica según la facilidad de poder pasar la clase. Igual sucede con las realidades a estas. Las desplaza a las prácticas fatigosa de esperar con la esperanza, con poco interés de producir y mejorar el constructivo de los procesos educativos elementales con los que el hombre aprende. Hoy voy a hablar sobre diferentes subtemas. El primero es pedagogía efectiva, materiales suficientes y fortalecimiento de la cultura escolar. Bueno, pues estas son las razones por las cuales los estudiantes tienen dificultad para poder dominar la lectura y la comunicación y quizá también otros conocimientos. Esto explica los bajos niveles de aprendizaje, pero también existen otras condiciones relacionadas con la vida en el ambiente de pobreza que contribuyen en parte a poner en situación de riesgo a los alumnos de escuelas rurales. El segundo subtema se llama desarrollo de actividades. Bueno, pues es una de las quejas constantes de los profesores porque les falta tiempo para su desarrollo.
la cuestión del tiempo es muy importante porque de ahí sale la selección de contenidos a realizar en el aula. Y el tercero se llama escuelas rurales. Bueno, pues las escuelas rurales son establecimientos educativos que están en el campo, lejos de la ciudad. Bueno, los niños suelen vivir en pequeños pueblos donde se practica la agricultura y ganadería. Tienen contacto con la naturaleza y aprenden a partir de la experiencia. Bueno, pues, por ejemplo, mi abuela materna vive en un pueblo y ahí cuentan con preescolar, primaria y secundaria. Y pues como allá se cosecha y no es muy bien pagado, entonces los papás no le pueden dar a los niños una buena educación, o sea, hace que no tienen el dinero para poder comprar lo que un niño necesita para pues poder estudiar, vaya. Y por ejemplo, allá no hay internet como aquí. Allá se batalla muchísimo para poder tener internet. No es tan fácil el acceso así como aquí en la ciudad. Y pues un niño tiene que ir a no sé, a la primaria o a la secundaria a hacer su tarea, pero pues como son muchos y se satura, pues desgraciadamente en veces pues no pueden hacer su tarea porque la señal de Wi-Fi no les agarra. Y pues la verdad sí, otra, los profesores no viven con la misma comodidad de poder dar clases así como los profesores de aquí de la ciudad. Y pues mi opinión es que pues la verdad sí es de mucho admirar. Estudiantes tienen dificultad para poder dominar la lectura y la comunicación y quizá también otros conocimientos. Esto explica los bajos niveles de aprendizaje, pero también existen otras condiciones relacionadas con la vida en el ambiente de pobreza que contribuyen en parte a poner en situación de riesgo a los alumnos de escuelas rurales. El segundo subtema se llama desarrollo de actividades. Bueno, pues es una de las quejas constantes de los profesores porque les falta tiempo para su desarrollo. La cuestión del tiempo es muy importante porque de ahí sale la selección de contenidos a realizar en el aula. Y el tercero se llama escuelas rurales. Bueno, pues las escuelas rurales son establecimientos educativos que están en el campo, lejos de la ciudad. Bueno, los niños suelen vivir en pequeños pueblos donde se practica la agricultura y ganadería. Tienen contacto con la naturaleza y aprenden a partir de la experiencia. Bueno, pues, por ejemplo, mi abuela materna vive en un pueblo y ahí cuentan con preescolar, primaria y secundaria. Y pues como allá se cosecha y no es muy bien pagado, entonces los papás no le pueden dar a los niños una buena educación, o sea, hace que no tienen el dinero para poder comprar lo que un niño necesita para pues poder estudiar, vaya. Y por ejemplo, allá no hay internet como aquí. Allá se batalla muchísimo para poder tener internet. No es tan fácil el acceso así como aquí en la ciudad. Y pues un niño tiene que ir no sé, a la primaria o a la secundaria a hacer su tarea, pero pues como son muchos y se satura, pues desgraciadamente en veces pues no pueden hacer su tarea porque la señal de Wi-Fi no les agarra. Y pues la verdad sí, otra, los profesores no viven con la misma comodidad de poder dar clases así como los profesores de aquí de la ciudad. Y pues mi opinión es que pues la verdad sí es de mucho admirar porque sí es un gran sacrificio dar clases en pueblos rurales que no tienen el mismo acceso que un maestro de ciudad. Yo les hablaré sobre el propósito de las escuelas rurales. Este muestra las necesidades y las carencias en las que viven pues, los grupos escolares vulnerados por pobreza, discriminación,
ignorancia, entre otros. Hacen uso de la metodología cualitativa, pues que trata de recuperar como la voz de los que participaron en procesos escolares y también en los que desarrollaron pues sus prácticas, se podría decir, para comprender, poder entender el fenómeno educativo. También les voy a hablar sobre las características de las escuelas rurales. Estos vienen siendo de diversidad y heterogeneidad del alumnado, son de escasa densidad de población. Para que pueda ser una escuela rural tiene que tener no más de 3,000 habitantes, se podría decir. Los centros son muy pequeños. Las aulas vienen siendo pues lugares más pequeños, no tanto como se podría decir que en los que nosotros tomamos las clases, como en lo de la ciudad, en lo más urbano. Entonces son como centros más pequeños. Su interacción escuela, alumnado y familia pues es como más, porque la escuela, el maestro tienen más comunicación con los padres de familia de los niños que ellos enseñan, para saber si tienen algún problema, pues ya sea económico, psicológico. También les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de las escuelas rurales. Las ventajas es que todos en la ciudad se conocen y pues se cuidan entre sí, ya que crecen en el mismo pueblo. La relación de profesor-alumno es más estrecha, pues como son como menos alumnos, tienen la facilidad de estar más relacionados con los alumnos, los profesores. El trato de los alumnos es más directo y hay mayor seguimiento. Esto viene pues con la relación profesor-alumno, por lo mismo de que son menos y tienen más como la más facilidad. La atención es personalizada y los profesores se tienen que adaptar al ritmo de cada niño. Las desventajas vienen siendo que no pueden elegir su escuela, así como la facilidad que nosotros tenemos de que, oh no, pues yo me quiero ir a UPN, no, pues yo me quiero ir a C1, no, yo me quiero ir a Unison. Ellos no tienen esa facilidad porque máximo hay 2 escuelas, en casos una nomás, y pues no pueden andar como eligiendo dónde ir. La peradaptación de los alumnos al pasar al instituto. Pues, o sea, ellos están como más relacionados con profesor-alumno y al momento de pasar a un instituto, pues se les complica porque no es como la misma atención que tienen, ¿no? El profesor tiene un mayor compromiso profesional al dar a niños de diferente nivel. Los maestros no solo dan pues en el nivel, se podría decir básico, pueden dar también a niveles superiores o medio superior, pues pueden agarrar como diferentes niveles y no nomás va a tener como uno, se podría decir. Y dificultad de desplazamiento para los profesores que tienen que dar clase en otros pueblos. Esto ya viene siendo pues por el clima o si hay como una barrera que no lo deja como llegar rápido a su otro trabajo, si es que lo tiene.
Pues esto sería todo. Gracias por su atención.